vamos a leer la palabra del Señor del capítulo 3. Estamos en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Gloria a Dios, bienvenidos todos. Me alegra por aquí ver a un amado, hermano Jorge, bienvenido. Y bueno, hay varias galladas de la familia hoy. Qué bueno, gloria a Dios que hayan venido. Y qué bueno que estemos en buena intención de buscar a Dios. Reitero lo que les dije el domingo, yo siento de parte de Dios que este año va a ser un buen año para esta iglesia, para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Así que afíliese al año teológico, porque va a haber bastante palabra este año. Gloria a Dios. Capítulo 3, el verso 21. Dice la palabra del Señor, voy a leer hasta el 28 para que tomemos un panorama amplio de lo que queremos decir hoy. Pero ahora, amén, recordemos que ese pero es el conector para el 20. O sea, está indicando entonces que lo que va a decir a partir del 21 tiene una relación directa con el 20. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por $1.000.000 de pesos, ¿cómo dice? Gratuitamente, por su gracia, mediante ¿qué? La redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, diga gloria a Dios a eso, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, en el siglo XXI, año 2018, amén, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de María. ¿Cómo dice? De Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos entonces, dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por las obras, por la fe, sin las obras de la ley. Gloria a Dios, siéntese por favor. Alabanzas al Señor. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Romanos. Pablo ya a partir de este versículo 21 hasta finalizar el capítulo va a ser una demostración, va a ser una disertación con respecto a lo que es la justificación, con respecto a lo que es la fe y con respecto a lo que es la redención. Amén. Esos tres temas sobresalientes va a tratar Pablo en estos versículos del 21 hasta el final del capítulo. En los capítulos anteriores y versículos anteriores, desde el capítulo 1, Pablo comenzó hablando de la justicia de Dios. Pero una vez que Pablo habló de la justicia de Dios, a su vez, entonces hizo ver por qué el hombre necesita la justicia de Dios. Más o menos como cuando uno va al médico, el médico le presenta a uno la solución, le presenta el medicamento que usted necesita, pero le hace una explicación del por qué lo necesita. Pablo presentó
en el primer capítulo la justicia de Dios, pero después de que presentó la justicia de Dios, presentó también el estado caótico del hombre. Y una vez que hizo entender que el hombre está en un estado totalmente caído y depravado, entonces ahora Pablo retoma nuevamente, cuando él dice, por cuanto todos pecaron, entonces retoma nuevamente el tema de la justicia, y entonces ahora nos va a hacer entender el por qué la justicia de Dios es una necesidad en el hombre. ¿Van conmigo? Amén. El martes pasado vimos esta diapositiva que tengo aquí. Dijimos que el hombre tiene un problema, ¿se acuerdan? ¿Sí? El hombre tiene un problema. Pues aparte de que ya Pablo le hizo entender que está totalmente descompuesto por el pecado, pero el problema que el hombre tiene es ¿cuál? Dijimos que el problema del hombre es la ley. Amén. Porque la ley tiene dos vertientes. La ley tiene cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Recordemos en realidad qué es. Entonces hay algunas cosas que la ley no puede hacer, y hay otras cosas que la ley sí puede hacer. Gloria a Dios. Entonces el hombre tiene el problema de que por dónde cojo, o por las que la ley puede hacer, o por las que la ley no puede hacer, o sigo por donde voy. ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? Gloria a Dios. ¿Qué si hace la ley? Da el conocimiento del pecado. Amén. Usted no sabrá para qué es la luz roja de un semáforo hasta que se la pase en rojo. Y adelante un señor de chaqueta verde, amarilla, verde pollito, le ponga el pito y le ponga un parte. Ahí usted sabrá que la luz roja en un semáforo tiene una connotación. ¿Amén? Entonces la ley es el conocimiento del pecado. Gloria a Dios. La ley muestra al hombre su pecaminosidad, pero se lo muestra una vez que el hombre ya ha cometido el pecado. Entonces la ley lo coge y lo castiga. Gloria a Dios. La ley es como un espejo, le hace ver al hombre su estado, pero no puede hacer nada por él. ¿Ya? Por eso usted ve que la gente va a la cárcel y sale. Hoy nomás salió en la noticia, ¿lo vieron al mediodía? Salió la noticia, el muchacho que puñalearon este fin de semana en un Transmilenio, lo hizo una señora que tenía la casa por cárcel. Gloria a Dios. Entonces, teniendo la casa por cárcel, salió a delinquir. O sea, que la cárcel no regenera nadie. Gloria a Dios. Eso es la ley. La ley le dice al hombre lo que es y le muestra al hombre lo que es, le hace ver su situación, pero no puede hacer nada. La ley muestra el problema. Amén. La ley muestra el problema y la ley condena. Gloria a Dios. Eso es lo que la ley ¿qué? Sí puede hacer. Gloria a Dios. Veamos entonces lo que la ley no puede hacer. Gloria a Dios. Hacer que el hombre se aparte del pecado. Eso no lo pudo hacer la ley. La ley castigó al hombre hasta matarlo, pero no lo pudo hacer apartar del pecado. No pudo limpiar al hombre del pecado. El hombre siguió siendo pecador, a pesar de que ofrecía ofrendas por su pecado, seguía siendo pecador. No pudo justificar al hombre, o sea, no pudo presentar al hombre y decirle, mire, aquí hay un Señor reformado por la ley. No pudo. Ni el mismo precursor de la ley, Moisés, ni el mismo Aarón. Saben ustedes que Aarón fue desvestido, le quitaron sus vestiduras, porque ni siquiera el mismo sacerdote logró llegar al objetivo
de ser justificado por la ley. Y la ley no puede salvar al hombre. Diga gloria a Dios. ¿Está claro? ¿Qué sí puede hacer la ley y qué no puede hacer la ley? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero entonces Pablo agrega aquí un pero. Verso 21. Pero, amén, Dios, que es rico en misericordia, diga la gloria a Dios a eso, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿cómo estábamos? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo replica fuertemente: por gracia sois salvos. ¿Cuántos salvos hay por gracia esta noche aquí? Lo que la ley no pudo hacer, la gracia nos lo otorgó inmediatamente. Y es que nos resucitó, nos dio vida y nos dio salvación. Entonces ese es un pero extraordinario. Ese pero de Efesios es el mismo pero del 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios, que fue testificada ¿por quién? Por la ley y por los profetas. ¿Está conmigo? O sea que la ley estaba desarrollando un papel precursor de la gracia. Por eso dijimos, el fin de la ley es Jesucristo. Cristo. El fin de la ley es Cristo. Porque la ley lo que estaba haciendo era el mismo papel del profeta Isaías, el mismo papel de Juan el Bautista. Juan, ¿qué dijo? Cuando a Juan le preguntaron en el capítulo 1 de Juan, a Juan le preguntaron: ¿eres tú Elías? Y él dijo: no soy Elías. ¿Eres tú alguno de los profetas? Y él dijo: no soy ningún profeta. ¿Eres tú el Mesías? Y él dijo: yo no soy el Mesías. Entonces le dijeron: ¿y entonces tú quién eres? Entonces tú quién eres? Y él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Así que Juan está haciendo el mismo papel de la ley. Es quien viene anunciando lo que va a venir posteriormente. La ley abrió el camino para que la gracia se manifestara. Gloria al Señor. Y por eso Pablo a los Gálatas dice: cuando llegó el cumplimiento de tiempo. O sea, cuando la ley llegó a su punto culminante, mi Biblia dice: Dios envió a su Hijo. Amén. ¿Va conmigo? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido según la ley, para... Gloria a Dios. Y entonces empieza Pablo a describir el por qué y el para qué apareció Jesucristo, la manifestación de Dios en carne. Diga gloria a Dios. Aleluya. Verso 21. Pero ahora, aquí llegamos ya entonces al tema de hoy. Aparte. Esa expresión aparte indica que no se parece en nada. Aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, que la testificaron la ley y los profetas. Diga gloria a Dios. Todo hasta aquí, desde el capítulo 1 hasta aquí, han sido malas noticias. El hombre está mal, el hombre está depravado, el hombre se fue de Dios, el hombre está totalmente descompuesto. Todo hasta aquí han sido malas noticias, pero comienza aquí entonces ahora las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero ahora, dice Pablo, amén, ese pero ahora es a partir de este versículo, a partir de este momento les voy a hablar de la dádiva de Dios. Amén.
¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El martes pasado alcanzamos a ver parte de esa buena noticia. ¿Se acuerdan que dijimos qué son las buenas nuevas de salvación? Nosotros a veces no tenemos claro eso. No somos capaces de explicar las buenas nuevas de salvación. Y entonces, ¿qué son las buenas nuevas? No, pues escuchar algo nuevo, dar una buena noticia. No, es mucho más que eso. Las buenas noticias es que Dios tiene un maravilloso plan de salvación que justifica al más vil pecador. Diga gloria a Dios. ¿En qué consiste la buena noticia? Mire, tiene 7 incisos. 7. La primera parte de esa gran noticia es que Dios se hizo carne. Diga gloria a Dios. Dios se hizo carne. Es la primera gran noticia de la buena noticia. La segunda es que Él fue crucificado. Fue crucificado por usted y por mí. Amén. En lugar de. A eso es que Pablo se refiere cuando habla en el verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Ese que Jesús se haya dejado crucificar es lo que Pablo está explicando en el 25, la propiciación. Dijimos que en el Antiguo Testamento propiciación significaba tapar. Amén. Pero en el Nuevo Testamento no significa tapar, significa limpiar, quitar. Entonces el Señor en la cruz del Calvario no nos tapó los pecados, nos los limpió con su sangre. Diga gloria a Dios. Y por eso nos pudo declarar justos. La tercera parte de esta gran noticia es que Él murió. ¿Quién murió? Jesucristo, el hombre Jesús. Corregíamos en estos días que no está bien dicho, está muy mal dicho y muy mal interpretado, que yo diga cuando Dios murió en la cruz. En la cruz no murió Dios, Dios es eterno. En la cruz murió la ofrenda que Jesús presentó por nosotros, que Dios presentó por nosotros. ¿Y cuál fue la ofrenda? Su Hijo Jesucristo, el velo de carne en el cual Él se manifestó. Por eso la primera premisa de esto es que Dios se hizo carne. Gloria a Dios. La cuarta parte de esta noticia es que habiendo muerto fue sepultado. Usted no tenga miedo de predicar eso, que hermano, ese es nuestro evangelio y eso es un evangelio completo. Amén. Murió y fue sepultado. Pero la quinta parte de esa noticia dice que Jesús resucitó al tercer día. Esa es nuestra fe. Y ahí se basa la fe, de que Cristo murió, pero también resucitó. La sexta premisa dice que Jesús, después de haber resucitado, subió al cielo. Amén. Lo estamos viendo los domingos en Bogamar Adentro. La expresión se sentó indica acabé de hacer lo que tenía que hacer. La obra está hecha, me puedo sentar. Gloria a Dios. Porque ¿a qué vino Él? Vino a salvar. Y Él ya salvó al que se tenía que salvar. Amén. Él ya lo salvó. Gloria a Dios. Y la séptima dice que Él viene otra vez. Diga gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ese es el mensaje, ese es el evangelio completo. Amén. ¿Cuáles?
resucitó al tercer día, subió al cielo y vino otra vez. Vale, ahí le sonó como un rezo de viejita. Ahora sí. ¿Cuáles? No, otra vez. Otra vez. Bueno, ahora sonó como un velorio de medianoche. Cuando ya todo el mundo está dormido y ya nadie quiere decir nada. A ver, todos. La primera vez que Se hizo carne. se hizo, Dios se hizo. Dígalo como quiera, se hizo carne, se hizo hombre, se humanó, se encarnó como quiera. Amén. Lo que dice claramente Juan 1:14 es que aquel verbo se hizo. La segunda vez Fue crucificado. que fue crucificado. Esa es la segunda premisa del gran mensaje de salvación. Que Él fue crucificado. Que al ser crucificado la tercera es que murió. Mi Biblia dice, en los 4 evangelios dice que cuando era como la hora tercera, ¿sí? La tercera. Como la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y enseguida dice Jesús murió. No tengan miedo de predicar eso, que Jesús murió. Pero la cuarta dice que Jesús Fue sepultado. resucitó al tercer día, porque así estaba escrito. Y las mujeres vinieron y dijeron, les damos buenas nuevas, el Señor ha resucitado. Pero falta la Y segunda. aunque no la creyeron, Sacó una. Fue sepultado primero. ya dijimos que fue sepultado, ¿no? Bueno, repitamos entonces. 1, se hizo carne. 2, fue crucificado. 3, murió. 4, resucitó. Por eso 4, sepultado. 5, resucitó. 6, subió. Al cielo. Y 7, Viene otra vez. ese es el evangelio. Si usted no predica eso, porque hay gente que se agarra a predicar solo el evangelio de los panes y los peces. ¿Y quién no necesita pan y pescado hoy? Todos. Todos necesitan pan y pescado. Y por eso usted ve que los templos que solo predican pan y pescado están repletos, porque la gente está muerta de hambre. ¿Ya? Y especialmente el colombiano es limosnero. Nosotros los colombianos somos limosneros. A usted le ofrecen un dulce de 5 pesos y se vende. Así somos los colombianos. ¿Ya? Entonces, la gente cogió el evangelio de los panes y los peces, y por eso los templos están llenos. Pero el evangelio, aunque tiene panes y peces, también tiene corona de espinas, tiene clavo, tiene cruz, tiene de puntapié, tiene 40 soles menos 1. Ese es el evangelio completo. Amén. Amén. Así que el Señor sí hace milagros, pero Él también murió, pero Él también fue crucificado, y así hay que predicarlo, porque es necesario que nosotros vivamos el vituperio del evangelio. Amén. Amén. Hay gente que predica un evangelio que no demanda sufrimiento. O sea, no, a partir de que usted es creyente, le tiene que ir bien en todo. Eso no es verdad. Mi Biblia dice, es necesario que por muchas pruebas y tribulaciones tengamos que pasar. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. O yo he peleado la buena batalla. Amén. Y escúcheme esto, todos los discípulos, todos, murieron asesinados por causa del evangelio. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que predicamos. Amén. Y Jesús antes de irse dijo, si esto hicieron con el árbol verde, o sea, si esto hicieron conmigo,
que soy Dios manifestado en carne, ¿qué no harán del ser? O sea, ¿qué no van a hacer con ustedes? Así que el Señor no nos ofrece aquí que usted se convirtió al Evangelio y que le empieza a caer maná del cielo. Eso solo se dio en el desierto. ¿Aló? Aquí hay que pelear. Y la Biblia dice, el que quiera comer, que trabaje. ¿Aló? Eso es el Evangelio. Y el Evangelio no me exime a mí de que una tractomula me estripe. El Evangelio no me exime a mí de que me atraquen en la calle. Porque el Evangelio de Jesucristo no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Va conmigo? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar claros. Porque a nosotros nos enseñaron un evangelio así, religioso. Y que si te va mal es porque no estás en la verdad. No, si te va mal es porque estás en la verdad. ¿Aló? Porque la verdad, solo la verdad se puede ensuciar. Lo que está sucio, ya no hay que ensuciarlo. Usted no tendrá forma de ensuciar el río Bogotá. Ya está sucio. Por eso el diablo querrá echarle toda el agua sucia a la verdad. Porque solo lo que está limpio es posible ensuciarlo. Diga gloria a Dios. Amén. Así que gócese. Si estás pasando ahorita la más, diga, prueba de que estoy en el verdadero. Diga gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Claro que viven tiempos bonitos. Son malos tiempos bonitos que se viven en Dios. Amén, amén. Que los malos. Ahora, es importante que entendamos esto. Cuando yo aprendo a vivir el Evangelio, yo siempre les he enseñado. A uno las victorias no le enseñan nada. Nada, pero nada. Lo más peligroso para un cristiano es vivir de victoria en victoria. Lo inteligente para la vida cristiana es que yo aprenda a sacarle el gusto, el justo y la enseñanza a la derrota. ¿Aló? Porque cuando yo estoy ahí, yo tengo que aprender a ver la fidelidad de Dios ahí en el momento difícil. Amén. El ejemplo está clarito. Leas el libro de Job. Job tenía el día, escuchen, que toda la humanidad junta no ha vivido. Y cuando a Job le acabaron de leer el diario del día, muerte de sus hijos, muerte de su ganado, muerte de sus ovejas, muerte de su camello, le habían matado a todos los criados, se habían quemado las haciendas. No había otra noticia mala para dar. Y mi Biblia dice que Job se postró y dijo, Jehová me lo dio, el diablo me lo quitó. No, Jehová me lo dio, él me lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y replica y dice, desnudo salí del vientre de mi madre, pues desnudo tengo que volver, así que no hay problema. Él sigue siendo bien y yo lo sigo adorando. Alabanzas al Señor. Ese es el evangelio que Pablo nos está presentando ahora. Señor. Tengo una pregunta. Casi siempre, o pues de acuerdo a lo que usted está predicando, aplicamos el Salmo 1.3, que todo lo que hace prosperará. ¿Hasta dónde el cristiano le afecta eso de que todo, porque pareciera que no fuera todo? Sí, lo que pasa es que nosotros hemos literalizado mucho la escritura. Entonces, nosotros creemos que nos está yendo bien si lo físico, si lo humano, si lo laboral, si lo sentimental va bien. Entonces, bendita sea la Biblia que se está cumpliendo. ¿Ya? Sí.
Entonces literalizamos todo ahí. Es que si nos va mal, es porque nos está yendo bien, porque Dios a un hijo que ama. Entonces hay que entender en qué tiempo estoy yo de mi vida cristiana. ¿En qué tiempo estoy? Por eso es muy importante entender lo que es una prueba, entender lo que es una tentación, amén, y entender lo que es la vida natural y cotidiana mía como cristiano. Eso yo tengo que aprender a tenerlo claro. Porque por eso mucha gente viene a la iglesia, dura 8 días y se va. Porque ellos vinieron pensando en otra clase de evangelio. ¿Ya? Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a poner la suegra contra el yerno, al papá contra el hijo. ¿Ya? Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Esas verdades del evangelio hay que entenderlas, y hay que entenderlas en su contexto. Porque entonces, si nuestro evangelio funciona así, miserable de nosotros, cielo no hay. Porque la gente que cree que el evangelio se vive es acá, ellos no necesitan cielo. Nosotros la tenemos ajustada aquí, porque hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque va a llegar el día en que el evangelio va a dejar ver toda su gloria y su esplendor. Porque va a llegar el día en que le veremos tal como es. Y si tú lees del capítulo 21 de Apocalipsis para adelante, entonces te vas a dar cuenta y te vas a encontrar con el verdadero evangelio. El evangelio que vivimos aquí, el evangelio del vituperio, será el evangelio de la gloria venidera. ¿De qué me sirve a mí que yo la tenga toda aquí, que no me caiga ni una lágrima, pero no tengo nada allá? Yo prefiero vivir como Lázaro aquí, amén, pero tener toda la gloria del evangelio allá. ¿Va conmigo? Eso es importante. Entonces, el versículo clave para entender, y eso que tú estás preguntando lo vamos a entender cuando entremos al estudio del libro de los Salmos, que hermano, ahí sí que vamos a entender cosas. Vamos a entender cosas. Porque el evangelio que predicamos es un evangelio, escuchen, el evangelio completo tiene cruz, corona, espinas, clavos, de bofetadas, escupitazos, 49 azotes menos unos, tiene sepulcro, tiene todo eso, pero tiene resurrección, pero tiene ascensión. ¿No? El evangelio que nosotros predicamos tiene cielo nuevo y tierra nueva. Escuche, donde mora la justicia de Dios. Léase el capítulo 21 para adelante, inmediatamente le comienza diciendo, allí no habrá dolor, allí no habrá escasez, allí no habrá hambre, allí no habrá muerte, allí no habrá lágrima. A ese es que yo le estoy apuntando. Pero aquí, como cualquier ser humano, como cualquier ser humano. Y si a mí me atracan ahorita saliendo del culto, y yo digo, pero si uno para qué da culto si el Señor no es capaz ni siquiera de guardarlo. No, tenga cuidado. Amén. Él sí te está guardando, te habían podido matar. Amén. Te iban a matar, solo te robaron. Amén. El carro te iba a dejar como una moneda, solo te partió una pata. Así que sí te guardó. Lo que pasa es que nosotros no vemos más allá de la nariz. Estamos. Pero Dios sí nos guarda. Y todos los días. Mi Biblia dice claramente, y yo no creo a pie juntillas, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Buscar en él que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Pero yo tengo que aprender a saber cuál es la realidad del evangelio hoy aquí, para entender cuál va a ser la realidad del evangelio allá. Y yo le voy a decir una cosa, a mí no me importa tanto el evangelio de aquí. Me interesa el de allá, pero para yo echarle mano al de allá, tengo que vivir el de aquí. Eso es el contrario de lo que la gente religiosa hace. La gente religiosa le está echando mano al de allá. Entonces ellos creen que bienestar social, que tener plata, que tener buen empleo, que no pelear con la suegra, que todo eso tiene que ver. Y entonces ellos están cobrando su liquidación aquí. Cuando llegan allá no tienen nada allá. Yo prefiero que aquí Dios no me dé nada, pero asegurar lo que es eterno. Porque lo de aquí es pasajero. Aquí usted sufre 10, 15, 20 años, pero allá es por toda la eternidad. Amén, aleluya. Entonces lo inteligente, hay que echarle inteligencia. Lo inteligente es, yo trabajo por lo de allá. Por eso el Señor dijo, miren, si ustedes sienten que un pie los va a hacer pecar, córtenlo. Que es preferible que entren al reino de los cielos sin un pie, que teniendo los dos, dicen al infierno. Miren lo importante de entender eso. Si ustedes creen que tu ojo derecho te va a llevar al mundo, sáquelo. Que es mejor entrar sin un ojo que teniendo los dos. Se vaya al infierno. Amén. Y en 4 ocasiones que el Señor hace la referencia, 4 ocasiones, repite lo mismo. O entras al cielo faltándote eso, o te vas al infierno donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué está indicando? Que hay eternidad en los dos lugares. Así que yo prefiero tuerto en el cielo, amén, y no con los dos en el infierno. Además, porque en el cielo no habrán tuertos. ¡Aló! En el cielo no habrán mancos ni cojos, porque seremos transformados, hechos de nuevo a su imagen. ¿Más lo digo? O por eso, porque es que el diablo le mete a veces los dedos a uno a la boca y dice, sí, ve, te convertiste al evangelio y te cayó la sal. Y el diablo se la hace creer a uno. Por donde mete la cabeza, ¡pum! O por volverse evangélico, ¿sí ve? Mentira del diablo. Hermano, mire, por favor entienda, el diablo nunca ha dicho ni siquiera media verdad. El único que es verdadero es Jesucristo. Leámosle a Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Va conmigo! Vienen entonces a partir del versículo 21, 6 versículos que traen, mire esto. El 21 habla de justicia. El 22 vuelve, habla de justicia. El 24 dice justificar. El 25 vuelve y replica la justicia. Y el 26 habla de 3 cosas: de justicia, de justo y de justificar. Pero mire, en estos versículos, ¿cuántas veces se repite la misma palabra? Una en acción, otra en estado y otra en forma. Vamos a ver qué entendemos de todo esto. Diga gloria a Dios. Preguntábamos, ¿cómo un Dios justo, amén, puede salvar a un hombre injusto y seguir siendo justo? ¿Entendió lo que estamos preguntando? Amén. ¿Cómo puede un Dios justo salvar a un hombre injusto y ese Dios seguir siendo justo? Por la resurrección. ¿Por qué más? Por la cruz. Porque recibió el castigo por nosotros. Porque Él se dejó castigar por nosotros.
Nahum 1:3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Pero escuche, y no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo puede un Dios que no da por inocente al culpable justificar a alguien y él seguir siendo justo? Por medio de su hijo. Por medio de su hijo. Por amor. Por amor. Por Ajá. misericordia. Hay un jueguito que se denomina caliente, 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 caliente. Tibio, tibio. ¿Aló? Lo que ustedes han dicho es, pero uno tiene que aprender a hacerse entender. Entonces, acuérdense que la historia triste de la raza humana es que Dios intentaba salvar al hombre por el hombre. ¿De acuerdo? Adán pecó y Dios levantó un hombre y Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios quiso que el hombre se salvara por el precursor Noé. No fue posible por Noé y Dios quiso que se salvara a través de Abraham. Abraham tampoco, porque se pegó su descarriada, pues allá en Egipto se consiguió una concubina y eso le trajo problemas que todavía lo tiene sufriendo hasta ahora. Se levantó a Moisés. Moisés un día se enchichó y perdió la carrera. Amén. Aarón no llegó. Josué se quedó a mitad de camino. Levantó a Sansón. Y pues ya ustedes saben. Amén. El más corpulento, el más fuerte, el más agresivo, el más valiente, terminó arruinado por una mujer. Sin ojos terminó. Amén. Levantaron a Saúl y Saúl terminó yendo donde Regina 11. Amén. Trajeron a David y David terminó cometiendo un crimen y viviendo con la que no era. Trajeron a Salomón y este terminó haciendo mercado para 1000 muchachas. ¿Aló? Así que cada vez la cosa estaba peor. Entonces mi Biblia dice, la mía, yo no sé la suya, pero la mía dice que viendo Dios la situación del hombre, entonces él un día desde los cielos miró para buscar un próximo candidato con el cual no fracasara el plan de Dios. Y buscó detenidamente, pasó por encima de su cabeza, la suya. ¿Y usted también estaba? Entonces la Biblia dice que no había ni siquiera uno que hiciera lo bueno. Ni siquiera uno. Y cuando Jehová Dios vio desde los cielos la situación del hombre, entonces resolucionó Dios. Y fue cuando él dijo, yo mismo iré y los ayudaré. Y Juan dice, y aquel verbo se hizo carne. ¿Aló? Así que no fue que él alcahueteó un poco de sinvergüenzas, fue que él pagó el precio. El justo por los injustos. El que no había cometido pecado se hizo por nosotros pecador. Y una vez que él ofrece el sacrificio, entonces después de que él resucita, es cuando él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Y entonces Pablo, aclarando lo que hablábamos hace un rato, que envió Dios a su Hijo, dice para acabar con el acta de los decretos que había en nuestra contra. O sea, había un montón así grandote de cada uno de nosotros de expediente donde decía que nosotros éramos culpables. Pero una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario,
todos esos expedientes se fueron al infierno y Él los destruyó. ¡Gloria a Dios! Y entonces ahora el juez justo se presenta ante el juicio y dice, bueno, si hay alguna acusación, si hay algún expediente, si hay algo que diga algo de él, condénelo. Y el que nos acusaba va a mirar y no había nada, todo se había borrado. Amén. Aleluya. No le da usted un aplauso a Jesús por eso. ¡Claro! ¡Gloria a Dios! Ahí lo está diciendo Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestros pecados. Diga gloria a Dios. Esa es la bendita gracia. Decimos entonces, este problema es respondido y solucionado solo por la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, amén, está asumiendo tu culpa y la mía. Amén. Está asumiendo, está diciendo, sí, la acusación que están haciendo es correcta, él es perverso, él es pecador, él es mala gente, pero aquí me pongo. Amén. Y borró el expediente de todos nosotros. Diga gloria a Dios. Presentar justos delante de él. Entonces la cruz de Cristo fue el punto cumbre para que nosotros hubiésemos podido ser declarados justos. Cristo fue castigado en nuestro lugar como nuestro sustituto, para que nosotros podamos ser absueltos de cualquier acusación y de cualquier condenación. Dijimos entonces que Jesús en la cruz es nuestro purgatorio. Alabanzas al Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. ¿Se declara libre en esta noche? Amén. ¿Se declara salvo? Bueno, no importa que le esté ardiendo, no importa que tengas el familiar en el hospital, no importa que hoy te hayan dicho que tienes cáncer, no importa que le digan que le van a embargar su negocio, no importa. Su Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo verdad. Por encima de lo que pase. Amén. Por encima de lo que pase. No importa que no haya un frijol en la alacena. Yo sé que mi Redentor vive, hijo de Dios. Y el otro hombre de Dios que ya estaba cucho y ya estaba colgando los guayos dijo, ¡oye, güey! Lo que David realmente está diciendo, vea, yo me la he pasado toda la vida en la casa de mi Dios. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Diga gloria a Dios. Pero ahora se ha manifestado que la justicia de Dios. Con esto entonces Pablo comienza otro ciclo en la epístola. En el 1:17 habló de la justicia y se olvidó de eso. Pero les decía hace un rato, él lo que hizo fue decir, vea, les tengo este remedio porque ustedes tienen una enfermedad gravísima. Entonces todos abrieron los ojos. ¿Nosotros? ¿Qué pasa? Somos religiosos, somos profesores de la ley. Nosotros, yo voy a casa sobre la roca, yo voy al misionero Bethesda, yo voy a casa de aquí, a casa de allá. ¿Qué le pasa? ¡Vamos nosotros! Dice Señor, venga, les voy a presentar su estado. Y una vez entonces que nos presentó y nos hizo ver realmente el estado y nos dio realmente el diagnóstico en el cual estábamos, entonces vuelve y nos dice, ¿se acuerdan lo que les dije ayer en el 1:17? Que Dios había dejado el remedio para su enfermedad. Ahora sí que han entendido que todos estamos bajo pecado y estamos corrompidos por esa enfermedad que destruye el alma. Les tengo la solución. Algo dice gloria a Dios. Entonces ahora Pablo dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Aquí comienza entonces Pablo una disertación tremenda. Pero después de este pasaje, la justicia de Dios nunca vuelve a mencionarse sino hasta ahora, hasta Romanos 3:21. Pablo quería mostrar primero que
quería mostrar cuánto necesitamos esa justicia. Gloria a Dios. Esa justicia es manifestada que aparte, nada, ese aparte significa absolutamente desconectado, no tiene nada que ver con la ley. Es la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Es la justicia de Dios, no es la justicia nuestra, no es lo bueno que yo sea, es la justicia de Dios, que no cuenta con obras. 3:22, la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en quién. Ojo a eso, ojo a eso. La justicia de Dios está, pero si su fe no apunta a Jesucristo, igual usted está tan perdido como cualquier otro. Porque es la justicia de Dios, ¿en dónde? En Jesús y a través de la fe en Jesús. Gloria a Dios. La gente hoy está acostumbrada a creer en denominaciones. Y entre más nombre tenga la denominación y más mundial sea, pues él se siente más seguro y más salvo. No es por ahí, es la justicia de Dios por medio de la fe y en la fe en Jesucristo. Pues imagínense que para Jesucristo ni siquiera es válido la fe en María. Jesús había podido decir: los que crean en mí o en mi mamá tienen derecho a ser salvos. Claro, mi mamá. Amén. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo, al punto de que su mamá tuvo que creer eso. Por eso María después dijo: mi espíritu se regocija, y lo señaló a él, en Dios, mi Salvador. ¿Aló? Porque María no es salvadora de nadie. Ella necesitó un Salvador. Porque María, como cualquier ser humano, que la Biblia testifica que era una mujer justa y santa, sin embargo estaba considerada como una pecadora. Porque el único que es sin pecado es Jesucristo. Los demás, mi Biblia dice, los encerró todos bajo pecado. Por eso María tuvo que aceptar a su hijo como su Salvador. Amén, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta de lo bonito que es el Evangelio? El Evangelio no lo deja a uno con dudas. Claro, estos son verdades que cuando uno viene de la religión arden. Claro, arden. Que a uno le digan que María no salva. Pero ¿qué hacemos? Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que María lo aceptó a él como su Salvador. Y después de que lo aceptó como su Salvador, dijo: señores, hagan todo lo que él diga. Y listo. ¿Eh? Y usted ve a María en el capítulo 1 de los Hechos adorando a su hijo. Ahí está. Y fue llena del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Listo, yo creo que nos quedamos por aquí con una preguntita: ¿cómo se recibe qué? La justicia. Amén. O sea, ¿cómo me hago yo acreedor a esa justicia? ¿Cómo me beneficio de esa justicia? Subiendo a Monserrate, yendo al 20 de julio, trayendo 7 libras de chocolate. ¿Cómo hago yo para que esa justicia surta un efecto en mí? Ya dijimos una respuesta, vamos a ver cuántas más hay. Nos toca ofrendar.